Un nuevo programa de las provincias también existen. El país está prácticamente parado por las internas de los partidos políticos, tanto en el frente gobernante como Juntos por el Cambio. Las internas están retrasando cualquier definición. Y tuvimos también ahora el tema de la renuncia o el despido del ministro de Producción, Cufas, que va a influir también en la que se pueda hacer en nuestra zona de obra pública. Todo esto está en veremos. Y nadie le pone el cascabel al gato, que es combatir la inflación, tomar medidas que permitan que venga gente a invertir en nuestro país. En estos momentos como estamos, no viene a invertir nadie si no se hacen reformas, y ya hay un proyecto de ley de la ganancia presunta o la ganancia que obtiene el campo con el aumento de, digamos, con los problemas de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, que es el gran granero de Europa. Ahora, si miramos el tema con seriedad, va a subir el precio de los productos agrícolas de nuestro país y ganaderos, pero también va a subir el gas y el petróleo que tenemos que importar, porque nadie se ocupó realmente de Vaca Muerta, y ahora hay un problema con el espesor de la chapa. Si se le adjudicó a Techín, que es el único que podía producir una chapa de un determinado espesor, y todo esto determinó la reacción de la vicepresidenta en los 100 años de YPF. En el diario Clarín hay un análisis muy completo de toda la evolución que tuvo el tema de YPF. Estado, en manos del Estado, privatizado por Menem, con el apoyo total del kirchnerismo. Kirchner era gobernador de Santa Cruz y recibió $600 millones que nunca más se supo a dónde. Se supo que se fue a Europa, pero nunca más se volvió ni se supo dónde están. Bien, hoy vamos a tocar una vez más el tema del segundo puente con escepticismo. Creo de que esta presentación que dicen del proyecto técnico, del proyecto ejecutivo, es nada más que humo para decirnos que estamos ocupando del puente de la conexión, es decir, del lago del Chaco. El ministro local parece que recién ahora tomó conocimiento del trazado, de los accesos y demás, y hace declaraciones radiales y periodísticas diciendo de que no está de acuerdo con la bajada del lado del puente en Corrientes. Bien, hoy es el Día del Periodista, hoy martes, y le decíamos a todos los que hacemos periodismo que lo pasen bien y que sigamos defendiendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, y estar en contra de las censuras o que haya que pasar lo que uno va a decir en un programa o escribir por un filtro de nadie. Libertad de expresión y condenar la censura previa. Vamos a un corte. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá.
Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. En estos momentos en que el país está muy preocupado por las internas y los acontecimientos que se suceden, que preocupan a toda la población, resulta que el kirchnerismo quiere modificar la Constitución de la Corte Suprema de Justicia y llevarla a 25 miembros con el pretexto de que lo va a hacer federal y que cada uno de las provincias designa uno. Para hablar de este tema lo invitamos a José Cotelo, al doctor José Cotelo, que es el presidente del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción. Antes de darle la palabra, vamos a leer el artículo 108 de la Constitución, que dice que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. En ningún caso el presidente de la Nación, dice el artículo 109, puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Es decir, que está bien claro la independencia del Poder Judicial, la sección tercera de la Constitución. ¿Cuál es la opinión del Colegio de Abogados o la tuya personal con este tema de la modificación de la Constitución de la Corte? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien. Buen día. Bueno, en el momento que estamos grabando es el Día del Periodista, así que le quiero también saludar y felicitarlo por este día. No, me parece realmente un proyecto que no deja de ser eso, totalmente innecesario. No tiene, para mí, desde mi punto de vista, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy necesita el Poder Judicial. El Poder Judicial, la verdad es que es un tema menor, dentro de insignificante, diría yo, cuántos números tienen los miembros de la Corte, si tienen 5, si tienen 7, si tienen 9, 25 en este caso, me parece muy exagerado. Así que en verdad creo que hay otros temas más importantes o problemas más importantes que hoy tiene el Poder Judicial a nivel nacional, a nivel provincial, que son más importantes que un número en la Corte Suprema que en verdad no cambia absolutamente nada. La eficiencia del poder, exactamente. Sí. Hubo varias, siempre se toca, parece que a gusto y para dar del gobernante, porque la Corte Suprema tuvo más 9 miembros, después 7, ahora 5 y ahora quieren 25. Y lo notable es que los senadores, kirchneristas, fueron los que fundamentaron incluso la vicepresidenta para reducirlo a 5. Exactamente. Y ahora quiere llevarlo a 25 como una medida de tratar de solucionar sus propios problemas judiciales. Ahora, algo que creo que es conveniente aclarar a la opinión pública, José, es cómo es el proceso de designación de jueces, porque hay comentarios en los diarios y se dice que el Consejo de la Magistratura designa los jueces. ¿Cómo es? Los jueces menores, los jueces por debajo de la Corte, digamos. Pero no los designa. ¿Cómo es el tema? No, los selecciona. En todo caso hace una especie de evaluación y concurso, y luego eleva al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo luego elige uno de esa terna y luego pasa por el Senado, por el Senado de la Nación. Ese es en el caso de los jueces inferiores
que no son de la Corte, digamos, ¿no? ¿Y los de la Corte? Y los de la Corte es presidente de la Nación directamente al Senado de la Nación. Es decir, El Senado el que presta el acuerdo. No pasan por el Consejo de la Magistratura. No. Dentro de esa terna, el Poder Ejecutivo elige uno de los tres y lo manda al Senado, que ahí, bueno, el Senado debate, pueden haber oposiciones en el Senado, la gente común puede incluso plantear tachas o oposiciones a los candidatos, en este caso propuestos, y bueno, y después el Senado de la Nación es el que tiene que definir el nombramiento, exactamente, darle el acuerdo. Ahora, claro, pero no puede elegir nada el Senado, sino que el Poder Ejecutivo manda uno. El Poder Ejecutivo manda el pliego. El pliego lo aprueban o no lo aprueba el Senado. Exactamente. Pero sí. no hay otra. Ahora, hay un argumento que esgrimen de que llevar a 25 miembros va a ser una corte más federal, pero salían los diarios de que los 4 jueces que están en este momento son todos del interior. Son todos del interior, incluso un correntino. Así es. Sí, eso me llamó la atención, que Rosenkranz fuera correntino, ¿no es cierto? Son todos del interior. Y hay 2 de Santa Fe y el otro no sé, pero ahora, además el esquema federal está dado por el acuerdo del Senado, ¿no? Así es. El Senado, son los representantes de las provincias en el Senado, en la Nación, digamos, ¿no? A diferencia de los diputados, son representantes del pueblo. El Senado, los senadores cumplen la función de representantes de sus provincias. Por eso el proyecto es extraño en cuanto a que quiere darse representación a cada provincia, cuando en realidad la representación de cada provincia ya está. Y mucho más grave lo veo cuando qué injerencia van a tener los gobernadores cuando nosotros estamos hablando que un poder judicial tiene que ser absolutamente imparcial. Lo acaba de leer usted recién ahí, de que el presidente no puede tener ninguna injerencia, mucho menos los gobernadores. Si ya la Constitución dice el presidente no puede tener, mucho menos los gobernadores, y estamos apuntando a un proyecto donde los gobernadores van a tener injerencia sobre cada uno o algunos de los ministros de la Corte. O sea, no tiene, la verdad es que no sé si no es hasta inconstitucional el proyecto, digamos, ¿no? Habría que analizarlo bien con un constitucionalista, pero realmente no me parece no estoy de acuerdo, me parece algo totalmente fuera de. Yo lo que digo siempre es que antes de tocar los 5 ministros de la Corte y apuntar a la cabeza de la Corte, que debe tener su falencia, seguramente debe tener su falencia, yo digo que también los funcionarios y los dirigentes tienen que mirar un poco para abajo del Poder Judicial. Nosotros, por ejemplo, yo decía el otro día en un programa de televisión, todavía no tenemos Juzgado Federal 1 acá en Corrientes, no tenemos el juez, el titular del Juzgado Federal 1, no está nombrado todavía. Y creo que pasa en otros lugares del país donde existen vacantes en distintos lugares, lo cual genera un problema, por supuesto, porque genera mora judicial, porque otro juez tiene que estar subrogando y genera la necesidad de que un juez por ahí esté atendiendo 2 juzgados, y eso obviamente genera un problema que azota a nuestro país a nivel judicial, que es la mora, ¿no? Entonces, yo lo que digo es primero, mi humilde planteo es primero revisar de abajo para arriba todo el sistema, porque tenemos un montón de falencias en otras áreas que no es. Por eso yo decía, no pasa por un número de la Corte, no pasa si son 5, si son 7, si son 9. En los años 90 tuvimos una Corte que de 9 miembros, en aquel momento se reforma la cantidad de miembros de la Corte, se eleva de 5 a 9 y no mejoró nada, al contrario, fue una Corte que salió muy desprestigiada, lamentablemente, justamente por eso,
justamente por el tema de lo que se llamaba en aquel momento la mayoría automática, y los medios y la gente en general estaba con la Corte, estaba bastante desprestigiada. Y después fue el mismo Néstor Kirchner el que generó los cambios dentro de la Corte, volvió a bajar a 5 miembros, como usted comentó hoy, volvió a bajar a 5 miembros la Corte, y nombró 5 seguramente con el acuerdo de la oposición y con acuerdo del Senado, y esos 5 jueces han mantenido a lo largo del tiempo, más allá de los cambios en la composición que ha habido de nombres. Creo que el único que queda es Lorenzetti, el doctor Lorenzetti de aquel momento. Ha mantenido un cierto grado de neutralidad a lo largo del tiempo, y ese es el valor más importante que tenemos que cuidar todos: la ecuanimidad, la neutralidad, la imparcialidad, que se mantenga siempre sobre todo en lo que es la Corte Suprema y en todos los jueces que se designan a lo largo del país. Ahora, en Corrientes se modificaron los códigos de procedimiento. Sí. Ahora, hay una aplicación, digamos, por circunscripción judicial, al punto de que creo que la única circunscripción que todavía no adoptó el nuevo Código de Procedimientos Penales es la primera. Sí. Ahora, ¿por qué se produce eso, Cotelo? Bien, yo supongo que el Superior Tribunal habrá querido empezar por los lugares... la primera circunscripción concentra entre un 60-65% de la masa judicial y de abogados y de todo el operativo del sistema a nivel provincial. Yo estimo que el Poder Judicial habrá querido empezar lentamente por lugares menos poblados, digamos, con menos, entonces fue avanzando por circunscripciones. Empezó, creo que si mal no recuerdo, se empezó en la 4ª circunscripción, y de ahí en adelante fueron empezando por otras circunscripciones. Y bueno, y próximamente lo que nos había dicho el presidente del Superior Tribunal es que a mediados de año, yo estimo que septiembre, ya iba a estar en funcionamiento en la primera circunscripción el nuevo Código Procesal Penal. Ahora, no, eso no es una diferencia en la población, digamos, que haya una circunscripción con un código nuevo. Sí. Por eso se habrá modificado, porque es mejor, y en otra no. Ahora, hay un argumento también que se esgrime desde el Superior Tribunal, que es la falta de mobiliario y la falta de un edificio que pueda contener. Ahora, este código va a requerir más jueces, el nuevo código. Va a requerir más estructura. Más estructura. Sin duda eso. Yo tengo entendido que el Poder Judicial compró un edificio, sí, especialmente para este tema. No sé, yo no me pongo a discutir los montos, pero bueno, enhorabuena si lo compró y si sirve para la comodidad de los abogados y de los que vamos a ejercer la profesión, tanto de un lado como del otro del mostrador, digamos, tanto jueces, secretarios, fiscales, como abogados de la matrícula. Pero bueno, entiendo de que en este aspecto el superior, yo estimo que justamente dejó para lo último Corrientes, justamente por la inversión que había que hacer, por la estructura que había que armar previamente, porque obviamente es la circunscripción más numerosa y con la que más seguramente tiene que trabajar. Así que, y fundamentalmente capacitar, ¿no? Ese es un tema fundamental también en el nuevo Código Procesal Penal. Hay que capacitar mucho a todos, jueces, fiscales, a todos, porque los cambios que se producen con el nuevo Código Procesal Penal son, con el Código Procesal Penal es muy fuerte el cambio que se produce. También se produjo con el Código Procesal Civil,
también con el Código Procesal de Familia, que se implementaron también este año, el Código Procesal Civil ya en diciembre del año pasado, y pero bueno, y en ese aspecto también el colegio está trabajando muy fuerte en todo lo que es capacitación para los colegas también. Sí, hay una cuestión que resaltar. Nunca se hizo un edificio para tribunales. Los tribunales están en 9 de julio y San Juan, fue un edificio para el banco. Le parece que le quedó grande o chico. La cuestión es que se lo pasó después, hubo que adaptarlo para el Poder Judicial. En Carlos Pellegrini era el Hotel Buenos Aires, era, digamos, el salón de fiestas y demás, también pasado al Poder Judicial. En la calle Salta también Carlos Pellegrini era un edificio del Correo. Después pasó al Poder Judicial y no es lo mismo infraestructura la que requiere para banco, para el Correo, para el salón de fiestas que lo que se requiere para el Poder Judicial. Yo no sé si cuáles son las características del inmueble que se ha comprado, ¿no es cierto? Pero uno ansía que se haga un edificio del Poder Judicial. Y que sea para mejor para todos. Especialmente adaptado, digamos, para el ejercicio. Yo en el anuncio del programa de hoy decía de que habría que hacerle, usando una expresión popular, un corte de manga al problema de la Corte, ¿no es cierto? Es decir, este esquema de querer tener 25 miembros y demás, es algo que desde el lado civil de los que no ejercemos la profesión y el resto que no es abogado, tenemos que hacer fuerza para que no se produzca. Hay que actuar sobre los senadores y los diputados de la provincia para que la oposición a esta reforma, que no va a mejorar el tema llevando a 25, creando salas y demás, el tema va a ser igual. Ahora, bien decía el doctor Cotelo que hay otros problemas dentro del Poder Judicial, que son la cantidad de vacantes que hay y que están a cargo de suplentes o digamos o transitorios, ¿no es cierto? Y acá en Corrientes tenemos un problema también con lo señalaba Cotelo, del Juzgado Federal 1. Digamos, ese es el que tenía Soto Dávila, ¿no? Exacto, claro. La renuncia del doctor Soto Dávila, después no tuvimos más juez después de esa renuncia. Acá tenemos dos juzgados federales. Dos juzgados federales, está el doctor Vallejos en el 2 y en el 1 estaba el doctor Soto Dávila y después no. ¿Vallejos está confirmado? ¿Está firme? Sí. Pero lo que le quiero decir es que yo creo que hay muchos problemas, no es solamente ese, hay muchos problemas dentro del Poder Judicial que tenemos juzgados que trabajan bien. Yo me consta y hay algunos juzgados federales que yo a veces incluso tengo diálogo con algunos jueces federales y realmente trabajan bien y están permanentemente, me gusta eso porque a veces están en contacto con nosotros, con el colegio permanentemente. Yo en ese aspecto, por ejemplo, la jueza federal de Goya siempre está en contacto con nosotros y la verdad que es un juzgado que viene trabajando bien, pero así también estamos hablando del país, ¿no? Estamos hablando de 25 provincias, no solamente Corrientes. Yo diría, por eso yo decía, primero, si a mí me preguntan, ¿el Poder Judicial necesita a nivel nacional, necesita una reforma? Sí, necesita una reforma. Ahora, este tipo de reformas no tienen ninguna razón de ser, digamos, sinceramente. Yo en vez de poner 25 miembros en la Corte, vería los lugares donde están vacantes y empezaría a poner los jueces en los lugares donde están vacantes o crearía más juzgados de primera instancia
porque a veces los juzgados de primera instancia también están abarrotados de causas y eso genera también la mora judicial. Es decir, en vez de poner 25 jueces en la Corte o 20 jueces más en la Corte, yo les diría pongan esos 20 jueces a trabajar en primera instancia, claro, o en las cámaras, en los lugares, o en segunda instancia, y más vale así vamos acelerando, no se hace un cuello de botella en las primeras instancias que después tardan mucho. Y otro tema importante que les doy sugerencia también a los dirigentes para que vayan viendo es el tema de la accesibilidad a la justicia. Hoy hacer un recurso a la Corte Suprema, llegar a la Corte Suprema es carísimo. Es carísimo en dinero. Económicamente. Digamos. Económicamente es carísimo. Una persona con un sueldo normal no llega a la Corte Suprema. Así, y cuando lo que justamente tenemos que tratar de conseguir es que el justiciable, de cualquiera sea su estatus social, digamos, económico, pueda tener acceso a la justicia, pueda tener acceso a la última instancia que es la Corte Suprema de Justicia. Al iniciar un juicio, ¿hay que hacer un pago? En la parte federal no, pero después, a medida que uno va avanzando, sí. ¿Y sí. en la parte provincial? En la parte provincial sí hay algunas tasas judiciales que son mínimas, pero sí hay que hacer algunas derogaciones también. Bien, quedamos conformes porque el colegio de la primera circunscripción, y creo que de todos los otros también en la provincia, tratan de mantener la independencia del Poder Judicial provincial y nacional. Y seguramente van a influir en la opinión de los colegios, en los legisladores que tiene la provincia, para oponerse a esta ridícula situación de llevar a 25. ¿Y por qué 25 y no 50? Entonces estamos perdidos si no tomamos la cosa por donde debe tomarse. Indudablemente detrás de esto hay una cuestión de los juicios que enfrenta la vicepresidenta y que con eso, digamos, no desconfía de que los jueces que están, los 4 que quedaron, no la van a apoyar. Entonces ponerle 5, anularlos con más designaciones. Yo lo que quiero que entendamos es que aprendamos de la experiencia que ya tuvimos. En los 90, yo insisto, pasó lo mismo, como no eran jueces en aquel momento que le sonreían al poder de turno, se agrandó la Corte a 9, quedó una mayoría automática, todos nos acordamos, siempre era 5-4, siempre era la misma votación. El gobierno de Menem. En el gobierno del doctor Menem. Y esa Corte después con el tiempo terminó muy desprestigiada por los medios, por la gente en general, porque siempre la votación terminaba 5-4, era permanentemente cuando el gobierno necesitaba de la Corte. Entonces, yo creo que hay que aprender de las experiencias de lo que ya pasó y no volver a repetir esos errores. Así es. Dejar por algo, en su momento el mismo doctor Kirchner lo dejó en 5 y fue una de las cosas que hizo bien en su gestión, hay que reconocerlo en aquel momento. Él prometió una Corte Suprema en aquel momento ecuánime, recuerdo sus palabras, y lo hizo y cumplió y él lo respetó. Bueno, después falleció lamentablemente pero su mismo grupo político después no le contagió a su esposa, digamos, ese principio de respeto al Poder Judicial. Así bien, si querés algo más, agregar algo más. No, bueno, a nivel colegio seguimos trabajando muy fuerte en un montón de cosas, las capacitaciones, trabajamos muy fuerte con el Colegio de Magistrados, con el Superior Tribunal, estamos conversando, hay un montón de problemas, también en la justicia provincial tenemos un montón de problemas, así que seguimos trabajando un montón. Las capacitaciones venimos haciendo muy fuerte porque entendemos que este es un año donde al haber tantos cambios en los códigos procesales y sobre todo que son fundamentales para el funcionamiento de
nuestra provincia y de nuestra profesión. Yo siempre digo que no hay mejor defensa del ejercicio de la profesión que el conocimiento. Si uno tiene conocimiento, es la base para la mejor defensa del ejercicio de la profesión que puede tener, y de ahí en adelante, por supuesto, que también el apoyo del Colegio de Abogados y todo lo que viene después. Así que estamos trabajando, nos reunimos con todos, desde el gobernador para abajo, con todos para gestionar cosas, porque también la profesión de la abogacía traspasa los tres poderes del Estado, así el poder judicial, que son todos abogados. Después tenemos el Poder Ejecutivo, que tiene un montón de entes que en donde el abogado ejerce también la profesión. Y después el poder Legislativo, que es el que hace las normas y donde el Colegio de Abogados tiene que estar involucrado, porque justamente el Colegio de Abogados los abogados somos los que después tenemos que aplicar las normas, exactamente, que la legislatura saca. Entonces siempre es bueno que los legisladores tengan la opinión del Colegio de Abogados en las leyes que sacan para conocer mejor, para saber mejor qué es lo que se está sacando, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias, José. A usted, doctor. El tiempo que nos has dedicado nos ha permitido analizar un poco este tema de la justicia. Muchas gracias y nosotros vamos a un corte. Gracias a usted. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. El tema del segundo puente Corrientes-Chaco nos viene preocupando desde hace tanto tiempo que prácticamente dudamos de su concreción. Incluso se constituyó una comisión pro segundo puente, un cabildo abierto, trabajamos con quien hoy nos acompaña, que es el doctor Marcelo Falcione, que fue ministro de Obras Públicas de la provincia. Resulta que los diarios del día domingo nos hablan de una nueva fecha de presentación del proyecto del segundo puente. Ya será la tercera o cuarta fecha que se fija durante este gobierno nacional de presentación del proyecto ejecutivo. Es decir, nada. Van a reunir, a hacer un gran escándalo y le van a mostrar el proyecto ejecutivo. Después, recién va a haber que preocuparse por conseguir los fondos. El gobernador de Chaco nos habla de la ruta de la seda. Y con eso nos está convenciendo con seda de la bonanza de lo que él quiere hacer en el Chaco. Lo que llama la atención es que había un silencio total por parte del Ministerio de Obras Públicas de la provincia. Nunca hemos podido tener con nosotros al ministro Polich para ver qué pensaban, cómo estaba la cosa. Y parecería que recién ahora toman conocimiento del proyecto ejecutivo a días de la supuesta presentación del Poder Ejecutivo, y lo decíamos porque nosotros teníamos la información, era pública, de lo que se iba a hacer en el Chaco. Era una obra que llegaba hasta Resistencia, lo dijimos en el programa, y ahora se confirma otra vez. Bien,
Marcelo, con vos hemos trabajado y con muchos otros con este tema del segundo puente. ¿Qué impresión te causa esta novedad de que el ministro de Obras Públicas empieza a abrir los ojos, a tomar conocimiento y a hacer observaciones, porque no le gusta, no está de acuerdo de las obras que se tienen que hacer en Corrientes, y hay unas cifras de Chaco y de Corrientes? Te escuchamos. Bien, estimado Toto, muchas gracias por la participación en el programa y en este tema que para mí es, digamos, históricamente lleno de conclusiones, de historia, etc. Primero una sensación de frustración, de confusión y desorientación, porque a pesar de estar abocado y tratar de entender qué es lo que pasó, lo que pasa y lo que está pasando o va a pasar, no alcanzo a comprender concretamente toda esta cuestión. Es más, y adelantando ya a la pregunta, la respuesta a la pregunta, yo pensaba hacerlo como conclusión, pero ahora acá sentado pienso y digo, lo voy a introducir al inicio del programa. Corrientes tendría que pedir la suspensión del anuncio de este proyecto ejecutivo y detalles sobre el particular, habida cuenta de que nos estamos enterando de que la provincia no tiene una posición firme y determinada de conocimiento sobre qué se va a anunciar. En consecuencia, hasta tanto la provincia tome o dé explicaciones al público y de esta manera nosotros quedar tranquilos en ese sentido, debería pedir la postergación. Se han postergado tantas veces. Brevemente así una reseña histórica, ¿no es cierto? Esto data, como yo suelo decir, institucionalmente del año 1997, allá cuando con el gobierno de Romero Feris Tato se inicia esta historia. Es cierto, había antecedentes previos de la Universidad Tecnológica de Resistencia, pero institucionalmente lo pongo ahí porque ahí se firmó el tratado parcial biprovincial entre Chaco y Corrientes, entre los que, entre otras cosas, estaba este proyecto del segundo puente en el contexto de un complejo multimodal de carga, que es otra historia. Pues bien, se avanzó. Tuvo 2 frustraciones de licitación, que ya estaba prácticamente con fecha a alargarse. En el 2020-2021 la crisis económica hizo que se suspenda. Se retomó, se cayeron todos los grandes proyectos que estaban previstos para la nación y recién allá por el 2006 se retoma la marcha y se avanza y estábamos ya ahí, yo me acuerdo, fue mi gestión como ministro en el año 2008, presto a con la Federación Andina de Fomento ofreciéndose como parte interesada en el financiamiento de la obra. Salta la crisis del campo, la ruptura de las relaciones políticas entre el gobierno nacional y el provincial, que había tomado partida por el campo, y vuelve a caer todo. Queda todo en un stand-by, se llega al 2012, no fueron dados los motivos por el cual se suspendía se da de baja el proyecto existente, técnico existente, y se decide la contratación de un nuevo proyecto ejecutivo y se fueron avanzando. A la fecha, estoy haciendo un pequeño trabajito que seguramente después lo comentaremos acá en el programa, yo llevo contabilizado 50 anuncios entre que se va a hacer un nuevo proyecto ejecutivo, que se va a presentar un proyecto ejecutivo nuevo, que se va a hacer una licitación, encima se confunde y se mezcla proyecto ejecutivo con licitación de la obra, etcétera, etcétera. Pues bien, llegamos al momento en el que estamos hoy, donde de buena primera sale el gobernador del Chaco, que aparentemente es el que lleva la batuta en todo esto, dice que primero iba a hacer el anuncio en el 6 de abril, ahora salió esta postergación al 22 de este mes. De junio. Y vamos a ver si sale o no sale. Ya que tuvimos tantas prórrogas y llevamos en esto tantos años de espera y una espera más, un trayecto más para que se clarifique y las autoridades provinciales y los ciudadanos provinciales lleguemos a entender y saber con seguridad qué va a pasar con esto, porque tenemos
como bien vos lo adelantabas, tenemos que aparentemente trascendió que el proyecto va a estar previsto de 3 tramos o 3 pedazos, por decir, se desguaza la obra. Primero los accesos y las circunvalaciones, luego el puente propiamente dicho y finalmente la obra complementaria. Pues bien, no vaya a ser que se largue este proceso y se diga, bueno, iniciamos primero con la circunvalación de Resistencia. Con el avatar y el transcurso del tiempo nos quedamos sin fondo, vamos a tener que parar y nos quedamos sin puente y sin circunvalación. Así que esto debería estar, yo digo, estipulado y previsto, y con el convencimiento de las autoridades correntinas que esto está bien y así, con una clarificación de cómo se va a trabajar en este tema, y esto tendría que surgir del propio proyecto ejecutivo. Claro. Porque bien, tenemos, y otra cosa que vos aclaraste, que sería un capítulo separado. Primero tenemos lo que es construcción, ejecución de la obra, licitación de la obra, pero para eso tenemos que tener los fondos, como bien lo adelantaste, en la que existen 3 o 4 alternativas distintas, en las que podríamos hablar un poco más adelante. Ahora, el ministro Polich manifiesta que no está de acuerdo con la bajada del puente, sí, y la circunvalación, porque parece que está entre, Riachuelo, y de ahí va a la ruta 5. Pero eso no soluciona los problemas. Y hay una diferencia muy grande entre las obras del lado del Chaco con las del lado de Corrientes. Creo que de un lado son del Chaco 15 kilómetros. Al revés. En el Chaco 30 kilómetros y del lado correntino 15 kilómetros. 15 kilómetros. Es decir que lo que llama la atención es que recién sale ahora, el ministro o el gobierno de la provincia a manifestar, dar una opinión sobre este tema. Porque el Chaco en su momento quiso también que salga desde la isla del Cerrito a Paso de la Patria, que cambiar el puente, la ubicación del puente. En mi concepto, el Chaco no tiene demasiado interés en el puente. Sí, en hacer todos esos 30 kilómetros que le va a permitir utilizar Puerto Vilela con eficacia, para el transporte fluvial. Pero no tenemos si nos ponemos a analizar en el mapa, vemos de que Puerto Vilela sí puede tener movimiento de carga del centro oeste de nuestro país. Pero no le interesa mucho que eso pueda pasar por un puente y que trabaje los puertos de Corrientes. Pero bien, el tema principal es que la financiación, hablan de la ruta de la seda. La ruta de la seda es un invento chino para ir metiéndose en América Latina y en ciertos lugares de Europa. Es, Marco Polo, allá a lo lejos, fue el que descubrió o que hizo en Europa una conexión con China para traer los productos de China. Ahora se quiere hacer la ruta de la seda porque es de China. A mí no me gusta cómo se plantean los problemas con China, porque hay lugares en la Patagonia donde se le entregó una fracción de tierra y levantan la bandera china. Y después nos quejamos que los mapuches levantan su bandera. Pero bien, volviendo a este tema, parecería que el ministro Polich está, consciente de que este no es el proyecto ejecutivo que necesita Corrientes.
Pero lo notable es que lo manifiesta ya cuando está el anuncio. No había nadie en el ministerio que estuviera en contacto con los que estaban haciendo en Vialidad Nacional, porque ese es otro tema. Originalmente, el tema del segundo puente era cuestión de Corrientes y Chaco. Después, tanto Corrientes como Chaco cedieron todo eso a Vialidad Nacional, que dejó de lado el tema digamos, la ferroviario en el puente, cosa que en realidad a mí no me preocupa mucho, porque el día que sea necesario un cruce ferroviario va a haber que hacer todas las conexiones, y el que quiera hacer las conexiones va a hacer también el puente ferroviario. No necesariamente tiene que estar uno al lado del otro. Ahora bien, si los chinos van a poner la plata, no sé. Yo creo de que esto es otra bomba de humo que larga Capitanich, que pretende ser candidato a presidente el año que viene. Entonces, mostrarse como el hacedor del segundo puente. Pero con el día que se pongan de acuerdo Corrientes y Chaco en el proyecto ejecutivo, cosa que hasta el día de hoy no se hace porque hay una observación del ministro de Obras Públicas de Corrientes, entonces ahí vamos recién a empezar a hablar de la licitación, del financiamiento, lo que no es fácil conseguir con todo con las cosas que están pasando en nuestro país. Creo que los chinos, para digamos invertir, van a tomar o pedir alguna cosa extraordinaria, porque asegurarse que va a volver a recibir los fondos que pueda demandar el puente es muy difícil, porque el concepto del país, lamentablemente, como buen pagador o como que tiene una justicia independiente, está muy por el suelo, muy bajo. Ahora, ¿cómo verías vos una conexión más? Si se hace, por ejemplo, si se hacen los accesos, pueden servir sin el puente para todo el tráfico que no pasaría por Corrientes. Ahora, ¿cuál sería? Porque se habla también de que la ruta transoceánica juega estas ampliaciones que se están pensando con la ruta transoceánica. Y bueno, dos cosas o varias cosas respecto a esta cuestión, Toto. Primero, cuando mi gestión de ministro se hizo el proyecto ejecutivo del puente Goya Reconquista. Ahí hubo una mecánica, se contrató un agrupamiento de empresas consultoras encargada del trabajo. Pero al mismo tiempo hubo una gestión de dos comisiones, una política y una técnica, integrada por técnicos de las dos provincias y de la nación. Se juntaban en la sede de esta UTE, una unión transitoria de consultora de empresas, que alquiló y se formó en un inmueble, en un edificio, una sede para trabajo exclusivo de este proyecto. Ahí concurrían los técnicos, casi prácticamente semanalmente, y una vez por mes nos juntábamos los ministros, que éramos los componentes de la comisión política, política, que a su vez llevábamos las noticias a nuestros respectivos gobernadores, y en esto se fue avanzando. Y gracias a Dios, digamos, se iban aprobando etapas. Se avanzaba a poco, se aprobaba esta etapa, se pasaba a la siguiente, etcétera, etcétera, hasta la aprobación y el anuncio del proyecto ejecutivo. Quedó el proyecto ejecutivo, a buscar los fondos. Estamos en casi 15 años o más de la aprobación del proyecto y los fondos no están. Así que
todo tendría que ir también, como pareciera ser en este caso, acompañado de una mano y la otra, porque es interesante tener el proyecto, pero si no lo podemos ejecutar, poco Así es. importa. Ahora bien, sí, es importante la advertencia, y celebro que en este momento, a pesar del poco tiempo de conocimiento que manifiesta el ministro Poli tener de esta cuestión, de este proyecto, alerte y haga saber. Y por eso decía yo al inicio de que debería ir más lejos, debería pedir la postergación, porque una vez que esto esté definitivamente aprobado, enunciado y contado a la sociedad, va a ser bastante difícil volver atrás. Entonces, pedir un paréntesis, analizar, y que una vez que estén realmente convencidos las autoridades de Corrientes que este proyecto o el que surja de las modificaciones que se le puedan agregar es el que finalmente va a favorecer y servir a la provincia de Corrientes, se avance sobre el particular. Porque, bueno, ahora sí, cuesta también entender un poquito, porque claro, no tenemos todos los detalles, pero aparentemente la circunvalación de Corrientes sería la bajada de Santa Catalina, avance, digamos, hay una ruta de tierra, que yo la conozco, que está ahí cerca de la cárcel, las últimas cárceles, San Cayetano, y de ahí se va hacia San Luis del Palmar. Parece que tampoco sería esa, sino una nueva traza y una nueva ruta para avanzar y tratar de llegar a la ruta 5, que en el acceso a San Luis del Palmar tiene una ruta 9, que es la que va hacia la ruta 13, a la altura del acceso de Paso de la Patria. De allí, bueno, yo supongo que bajando de Santa Catalina se podría acceder al centro de la ciudad de Corrientes del transporte que viene a Capital. Eventualmente entrando por la ruta 9 y llegando al acceso de Paso Patria, a la izquierda se viene hacia Corrientes y a la derecha se va hacia el norte pensando en Posadas. Y en el acceso de la llegada del tránsito que vendría del Chaco y el resto del país, podría doblarse a la derecha, se va hasta la ruta 123, ahí a la altura de Desmochado, y buscar la salida a Brasil, ya sea por Paso de los Libres. Esto aparentemente es, si es que esto está pensado en lo que originalmente se pensó en el proyecto original de un corredor bioceánico, Santos, Porto Alegre, pasando por Corrientes, tomando Chaco, Salta y llegar a los puertos de agua profunda en Chile. Ahora, si esto está considerado pensado únicamente para ver la producción de soja, madera, algodón del Chaco y no otra cosa, tendríamos que hablar de proyectos distintos y diferentes. Sí, yo creo que está pensado para la producción local, porque si queremos hablar de una conexión transoceánica, es más práctico el puente Goya Reconquista, porque San Juan está queriendo digamos, desarrollar una ruta, primero que vaya a Chile para sacar los productos por los puertos de Chile, y también llegar al Atlántico, y dice un discurso el gobernador Uñac de que habla del puente de Goya. Ahora, para llegar a Goya hace falta que esté el puente Goya Reconquista, porque si no, no se puede llegar adelante. Ahora, el segundo puente que estamos hablando, al no tener una conexión, digamos, que permita llegar a Santo Tomé o a Paso de los Libres, digamos, en forma directa para grandes camiones, grandes tonelajes, entonces no va a servir como conexión transoceánica. Ahora, entiendo y me reitero, el Chaco no le interesa ese tema. El Chaco lo que quiere es mover el puerto de Las Palmas y el puerto de Vilela. Y digamos, y con eso en un momento quiso competir Formosa con el puerto de Formosa, que se hizo con el apoyo de la Unión Europea. Pero digamos, tener el interés de que se pueda
digamos, pasar a Corrientes, que tiene mejores barrancas y mejor calado que Puerto Vilela, eso no le interesa al Chaco en sí. Ahora, yo celebro que el ministro Polich haya tomado conocimiento tardío, pero estamos a tiempo de que se haga algo. Y otra vez vamos a hacer una nueva fecha para esta situación. Parecería, como en algún momento comentamos, de que un casamiento que se va postergando de una fecha a otra porque los novios discuten y no se ponen de acuerdo. Bien, ¿cómo ves el tema de más puertos en la provincia? Porque se habla de 5 puertos. Hay una reunión ahora de Asunción del Paraguay, la 4ª sesión que se realiza sobre la hidrovía, que es, patrocinada por la UNE, por la Universidad Nacional del Nordeste, y el ingeniero Benicio Ciumula es el coordinador. Las reuniones se van a hacer el día 16 y 17 en Asunción del Paraguay. Ahora, todo esto empieza a jugar. En mi criterio, no sé, quiero escuchar el tuyo, con el puerto de Ituzaingó se atiende una zona en la medida que se pueda tomar las cargas del sur de Paraguay y también del oeste de Brasil que puedan llegar, que en estos momentos tienen previsto ir a Posadas. Hay que ir urgentemente a hablar con los brasileros y decirles que es mejor utilizar el puerto de Ituzaingó que el puerto de Posadas, porque se evita el paso por Brasil. Está. Pero si no hay quien se esté ocupando realmente del tema, entonces, y hablar de 5 puertos para Corrientes, en mi criterio es desperdiciar dinero, porque para hacer un puerto hay que saber qué cargas va a poder sacar. Y sacar ya cargas de Corrientes por otro puerto, hasta por el Ituzaingó, hay que sacar del centro de la provincia, hay que ir para arriba para llegar al río Alto Paraná y de ahí recién empezar a bajar. Es mucho más práctico utilizar directamente ahí podría ser necesario un puerto en Corrientes sobre el río Paraná. 1, con lo que tendríamos 2, pero hablar de otro puerto también en Itaibaté me parece que es una cosa totalmente desproporcionada. Si hacemos uno en Ituzaingó, la distancia entre Ituzaingó y Itaibaté es tan mínima que no justificaría un nuevo puente. ¿Tu opinión? Bueno, tanto voy a volver un poquito a lo anterior como esto. Comparto tu criterio, Toto, y yo lo vengo diciendo hace rato. Acá tenemos que trabajar primero en el planeamiento, en la planificación a nivel nacional, internacional, corredores bioceánicos y obviamente provincial. Porque es cierto, ese corredor centro que va a salir allá en San Juan, donde se están haciendo túneles en la cordillera para llegar a los puertos, pero van a llegar a los puertos del sur de Chile. Hasta donde yo tengo entendido, los puertos operables interesantes para este tipo de cuestiones son los puertos del norte de Chile, Antofagasta, puertos de agua profunda, para ahí buscar el mercado internacional chino, Indonesia, etcétera, etcétera. Pues bien, por otro lado, por ejemplo, se está hablando del corredor centro buscando los puertos de Chile. Mansur, que obviamente está como representante de Tucumán, viene diciendo que él va a apoyar el corredor centro buscando conectarse con las provincias del norte grande argentino y de ahí llegar a Chile. Ahora, yo no sé si todo esto tiene un sustento técnico, como digo, de planeamiento, de planificación, que finalmente concrete algo. Es cierto, hacer muchos puertos es interesante, pero hay que estudiar a ver, como recién analizaba, cómo sería el funcionamiento de estos puertos. Para mí,
El puerto ideal, por ejemplo, sería, aparte de este eventual puerto de Ituzaingó, sería el de Lavalle. No nos olvidemos de que ahí sería el día de mañana un puente entre Goya, Reconquista, Avellaneda, Lavalle, como lo quieras llamar. Entonces ahí podría ser interesante un puerto que tome la carga de toda la, como el de Ituzaingó, viniendo, o el de Paraguay, aplicando un sistema multimodal de carga en este primer tramo fluvial, y luego tomar el carretero o el ferroviario, pero coordinadamente estudiado y analizado, y poner en implementación un sistema. Pero eso es lo que no se nota, no se ve. Es como que hablamos de hacer ciertas cosas o ciertas obras perdón, a tienta y a loca, o porque a alguien se le ocurrió, o piensa que esto es mejor, o el otro es un poco más, o con criterio político, como aparentemente está trabajando el gobernador del Chaco, y esta no es la manera, no es la forma. Así es. Bien, vamos a seguir el tema del segundo puente Corrientes Chaco, con pesimismo, con que alguna vez lo tengamos en serio. Los de anuncios ya estamos cansados, nos sentimos engañados, porque hasta con el gobierno de Juntos por el Cambio, con Macri también, ya venía directamente, íbamos a tener el segundo puente. Pero bien, vamos a seguir con esto. Vamos a seguir, Toto, con mucho gusto, y nuevamente reiterar, si hay que plantarse, hay que plantarse. Y si la provincia de Corrientes tiene que decir, esperemos un poquito más, para que estemos convencidos de que esto sirva a los intereses de Corrientes, y hay que hacerlo. Bien. Terminamos el programa de hoy, y será hasta el próximo.